Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Es un gusto verlos por acá. Queremos saludar esta mañana a don Pedro Pablo Girón, que nos acompaña, creo que por segunda vez. Don Pedro Pablo es el papá de Ani, es el suegro del hermano Juan Carlos, es el esposo de hermana Lili. Y bienvenido, don Pedro Pablo. Gracias. Vamos a continuar hoy nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo número 6, ¿se recuerdan? Versículo 9. Gracias, Jessica. ¿En qué consistió los primeros 4 sellos del libro de Apocalipsis? Jinetes. Describimos. Bermejo. ¿Qué hacía el blanco? Traía paz. Correcto. El segundo, que era rojo, Sí. daba la paz. Correcto. El tercero, que era negro, traía hambre. Correcto. Y el cuarto, que era amarillo, traía destrucción. Correcto. Muy bien, Jessy. Te felicito. Mi hermana Ori está aprendiendo mucho de él. Aquí está el versículo 8, habla del último caballo, el caballo amarillo. Y este caballo, este jinete es el único, vimos, que tiene nombre, por lo menos que la Biblia describe que tiene nombre, porque los 3 anteriores no menciona que los jinetes hayan tenido nombre. Pero este su nombre era muerte. Y el Hades le seguía. El Hades es el Seol. ¿Por qué le seguía el Hades a este jinete? Porque el Hades es como la muerte. A ver, ¿qué más? ¿Por qué el Hades le seguía? ¿Por qué no dice el cielo le seguía? Porque ya no tienen esperanza todos los que mueren ahí, entonces los espera el infierno. Entonces, ¿a quiénes se está refiriendo? A los que no creyeron A los que no creyeron en Cristo y que van a morir como consecuencia también de este jinete del caballo amarillo, ¿va? Entonces, van muriendo y de una vez están yendo a Hades. No dice que vayan a ir al paraíso, a un lugar donde tengan esperanza para vivir eternamente en el cielo, y por eso el Hades va detrás. Y dice, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra. ¿Quién le da esta potestad? Dios. Vamos a ver, ya lo vimos semana pasada. Satanás. Sí, ¿y en dónde está? ¿En la Biblia? ¿En qué parte de la Biblia dice? Apocalipsis 13. Miremos qué dice Apocalipsis 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces veamos desde el 6, creo que empieza. Sí. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. ¿Sí? Sí. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra
texto que andaba buscando es 13:2. Y la bestia que Oiga, y la bestia, vi ¿sí? era semejante a un león, a un Leopardo. leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y El gran dragón. autoridad. El dragón le dio su poder, Su trono y su gran su trono y su grande autoridad. autoridad. ¿A quién se lo dio? A la bestia. El dragón le da el poder a la bestia. La bestia es el anticristo. Y entonces, todos estos que aquí cuando habla, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, le están dando potestad, autoridad a este jinete de este caballo amarillo, y es el dragón. El dragón les está dando autoridad para ejecutar todos estos juicios que está hablando la Biblia. Este jinete, en ese poder que le dan, dice que puede matar, y va a matar a la cuarta parte de la tierra, y los instrumentos que va a usar son espada, hambre, mortandad y fieras, ¿verdad? Ahí están. Pero ya anteriormente, vamos a leer, estamos tomando desde acá del 8 para seguirle la secuencia al 9 que nos tocaba. Ese es el caballo que habla ahí. Pero Ezequiel hablaba en 14:21, dice: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, ¿cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles? O sea, un juicio similar al que va a haber en el periodo de la gran tribulación ya se dio en Jerusalén. Y Ezequiel lo anunció, y lo que usó el Señor en esa ocasión fue espada, y ahora en la gran tribulación va a usar espada, va a usar también hambre, y en la gran tribulación también va a usar hambre. Usó fieras en aquel tiempo, y ahora va a usar en la gran tribulación fieras, y usó pestilencia, y va a usar aquí mortandad, que es lo mismo que pestilencia. O sea, los mismos instrumentos que usó Dios con Jerusalén en aquel tiempo, los va a usar en el periodo de la gran tribulación. ¿Cómo? A través de este jinete, de este caballo amarillo, que es el último de los caballos, de los jinetes que declara Juan en este libro de Apocalipsis. Pero luego vamos a ver el quinto sello. En el quinto sello dice, en el versículo número 9, que ese nos tocaba, y esta cuestión no pasa. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, ¿cuál es el juicio del quinto sello? A lo que Juan se refiere aquí es que ve bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Como ya estamos dentro del periodo de la gran tribulación, de acuerdo con este capítulo 6, no digo que ahorita, sino que cuando sea el cumplimiento del capítulo 6, estas almas que están bajo el altar corresponden a los que en ese tiempo vayan a hablar de Cristo, y van a ser muertos por la bestia, por el anticristo. De manera que Juan está viendo, estando Juan ubicado en el cielo, está viendo cómo las almas de los que están muriendo están llegando al altar. Y Juan ahí tuvo el cuidado de separar, bueno, Señor, así se lo mostró, que con el caballo, el jinete del caballo amarillo, las almas de los que están muriendo por esa intervención de ese jinete están yendo al Hades. Pero en este caso del capítulo 5,
el quinto sello, los que están muriendo son los creyentes. Y Juan está viendo que las almas de los creyentes están llegando al cielo, no están yendo al Hades, están yendo al cielo. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. O sea, la razón de la muerte de estas personas va a ser por el testimonio que den de Cristo, por la palabra. Entonces van a haber personas que van a estar hablando de Cristo en el periodo de la gran tribulación. No se ha perdido todo. Lo que sucede es que estas personas, probablemente, algunos de ellos van a ser de los que no fueron arrebatados y que estuvieron dentro de las iglesias y se quedaron. Cuando se den cuenta que la iglesia ha sido arrebatada y ellos se quedaron, va a haber un gran arrepentimiento y tal vez un sentimiento de frustración de saber que ellos se quedaron. Pero razones habrán suficientes por las cuales estas gentes se queden aquí para la gran tribulación. Muy al principio de la gran tribulación, estos van a ser muertos y van a estar llegando, dice, al altar. Un altar que está puesto en el cielo. Están llegando hasta ahí y Juan los está observando que están llegando y él sabe perfectamente que es por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, si en el día de hoy estas personas no tienen buen testimonio, para la gran tribulación van a tener buen testimonio. Porque obviamente se dieron cuenta de que no fueron tomados con el grupo de los que fueron arrebatados. Entonces hará que sus pensamientos cambien, sus actitudes, y tendrán una segunda oportunidad. Y va a ser acá. Pero los van a matar. Este altar se encuentra en el cielo y evidentemente es el lugar donde Cristo, y hoy en la mañana nos lo decía el hermano Orlando, donde Cristo ofreció su sangre en el altar del cielo, o sea, celestial, por los pecados del mundo. Hebreos 9, 23 y 24 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Por qué? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Este es el momento culminante de la redención de los creyentes. Porque entonces ya el Señor ya entró definitivamente en ese altar. Y ahí selló nuestra salvación, de tal manera que no hay forma de que perdamos nuestra salvación, los que hemos nacido de nuevo y que tenemos un buen testimonio. En ese periodo van a estar matando a los creyentes. Dice la Biblia que van a ser degollados. Y ahí vemos una imagen de un hombre con una espada cortándole la cabeza, sin duda, a un creyente. Pero probablemente también se van a sumar casos como esta otra imagen. ¿Se recuerdan ustedes que el grupo ISIS se dio a la tarea de matar creyentes, degollados? ¿Qué es lo que va a pasar en ese periodo de la gran tribulación? Pero Juan nos dice que él ve almas vestidas de blanco con sus palmas en el altar y que han muerto por el nombre de Cristo. En ese grupo de que está declarando Juan, que él está viendo que están subiendo al cielo, van a estar los santos del Antiguo Testamento, que como nos ilustra esta imagen, los cristianos de la época de Jesús y posterior a Jesús fueron lapidados, fueron muertos a pedradas. Estos también estarán subiendo en ese momento a ese altar. Igual hubieron cristianos que los sujetaron algunos maderos
y les prendieron una hoguera y los quemaron vivos. Todos esos santos estarán en el altar del cielo. Como ellos no fueron iglesia, obviamente no participaron de lo que nosotros vamos a participar, del arrebatamiento de la iglesia. Pero eso no exime de que ellos estén en el cielo, porque murieron por el nombre de Cristo. Entonces el versículo 10 nos dice, y clamaban. ¿Quiénes? Estos que habían sido muertos por causa de la palabra. Dice, estos clamaban a gran voz, o sea, estaban dando gritos en el cielo. ¿Y qué era lo que decían? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, estas almas que están siendo muertas en este periodo de la gran tribulación, le están pidiendo al Señor a gritos que haga justicia por la forma en que los han estado matando. Las almas que se mencionan bajo el altar son los santos del Antiguo Testamento, como decíamos. El Señor Jesucristo indicó que la sangre, eso lo dijo el Señor en Zacarías, en Lucas 11, 50 a 51. Y dice, indicó que la sangre de todos los profetas que había sido derramada desde la fundación del mundo iba a ser requerida de esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, todos los del Antiguo Testamento que murieron, profetas y todos los creyentes, sacerdotes, levitas y todo eso, el Señor va a tomar venganza de la muerte de estos, de todos estos. Es lo que lo dijo el Señor en Lucas 11, 50 y 51. Pero aquí también se incluyen aquellos muertos durante el periodo de la gran tribulación, lo que dice el versículo 5 del capítulo 6. No, que es el versículo 9 del capítulo 6. Ya hemos visto que una cuarta parte de la población había sido destruida con uno de estos jinetes. Uno de los ejemplos que podríamos dar de estos creyentes ya del lado de la iglesia del Nuevo Testamento es Policarpo. Él fue el pastor de la iglesia en Esmirna. Él murió en la hoguera el 23 de febrero del año 155 y oró a Dios para que lo aceptara. Y las palabras que él dijo fueron: como un sacrificio rico y aceptable, ofrendó su vida a Dios. El pastor de esta iglesia de Esmirna en el año 155 de nuestra era. O sea, aquí ya están llegando, a juzgar los casos de la sangre derramada. Los va a juzgar el Señor de acuerdo con este capítulo 6 para hacer dar respuesta a este clamor. Encontramos una redacción parecida en Apocalipsis 24. Dice, de almas en el cielo sin mención de cuerpos. Dice, y vi las almas de los que fueron decapitados. Ya vimos ahí en las imágenes. De los que fueron decapitados debido a su testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Segunda ocasión en que Juan en el libro de Apocalipsis nos está mencionando de los que van a morir en el periodo de la gran tribulación. Y Juan los está viendo, porque dice, y vi las almas. ¿Por qué no ven los cuerpos? Porque todavía no se ha dado la resurrección de ellos. Porque todos los santos del Antiguo Testamento, juntamente con los de la gran tribulación, van a resucitar sus cuerpos para unirse a sus almas posterior al arrebatamiento de la iglesia, porque para ellos es otro tratamiento. Entonces uno podría preguntarse, de acuerdo con este clamor de estas almas que están ahí, y lo encontramos en Lucas 18:7, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? O sea, ¿es posible que Dios no haga justicia? Claro que Dios va a hacer justicia. Pareciera como que están matando a los creyentes, a los cristianos, y Dios no hace nada. Pero lo que pasa es que hay un tiempo en que Dios va a hacer ese juicio, y es en ese periodo de la gran tribulación.
El 11 dice que a esas almas que están llegando al altar se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. O sea, Dios les responde a estas almas que están clamando y le dice a estos que descansen todavía un poco de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿No podía Dios salvar a estas personas? ¿Por qué esperar a que los maten? ¿Por qué Dios no interviene en ese periodo y salva a estas almas para que no pasen por esa experiencia? ¿Por qué creen ustedes? Porque desde que se quedaron tienen que ser probados. Tienen que ser probados. De entrar al reino, ¿no? Correcto. ¿Y otra cosa? Muy bien. ¿Por qué otra cosa Dios no interviene? Para que se cumpla su palabra. Para que se cumpla la profecía. Para poder ir al reino, porque si no, entonces tardaría mucho para poder ir. Y Jesús ya tiene todo planeado para... ¿Ok? Correcto. Ya está profetizado. Esa es la planeación que ha hecho Dios. Y ya no se me muerte, pero Dios sí. Correcto. Muy bien. Entonces, es para que puedan entrar al reino, pero básicamente para que la profecía se cumpla. ¿Por qué el Señor no escapó de la muerte? Principalmente porque estaba profetizado que él tenía que morir. Si él no hubiera muerto, la profecía no se hubiera cumplido. También, si él no muere, no nos salva a nosotros. Entonces, habría una serie de situaciones que no podían evitarse porque se tenía que cumplir el plan de Dios. Entonces, estos en la gran tribulación van a ser muertos, hasta que se cumpla el número, se complete el número de los que tienen que estar juntamente con ellos. Como les dan una túnica blanca, uno se podría preguntar, ¿qué significa esta túnica? Bueno, algunos estudiosos le atribuyen el significado de que los santos trasladados a la gloria reciben un cuerpo celestial, ya no el cuerpo humano, físico, material, sino que un cuerpo celestial, porque hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, que se describe como una túnica. Basan su interpretación en escritos apocalípticos judíos que se refieren a los cuerpos resucitados como ropas de gloria, que son las túnicas blancas. La túnica blanca puede significar también pureza, santidad y ropas de justicia, que son necesarias en el reino, en el cielo, para poder entrar ahí. Sin esas túnicas no se pueden entrar. Entonces, ¿quién se dirigió a los mártires diciéndoles que descansaran? Bueno, las almas que están ahí en el altar y están clamando a Dios por venganza, le están hablando a Dios. A Él le están pidiendo hasta cuándo va a vengar sus muertes. Entonces, la respuesta de que esperen hasta que se complete el número es de Dios mismo. Obviamente no puede ser de nadie más. Como pidieron a Dios justicia, se asume que el que habla es Dios mismo. Les está respondiendo. No se están quedando sin respuesta. Versículo 12 dice: miré. Juan está viendo. Miré cuando abrió el sexto sello. ¿Cuántos sellos son en total? 7. 7 sellos. Se está terminando los juicios de esta tanda de juicios. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Ya vimos que los muertos del caballo negro eran casi 2.000 millones de personas. 2.000 millones de personas. Han muerto muchos de hambre.
va a levantar, que va a establecer el jinete del caballo bermejo. Han muerto muchas personas por pestes. Y hablamos y decíamos que solo en la época del siglo XIV, de los años 1340 al 1350, el mundo fue asolado por una peste llamada bubónica, la peste negra, y en esa peste la cantidad de personas que murieron fueron 26 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial, según los registros históricos, dice que murieron 20 millones de personas. Igual en el Asia murieron otros 20 millones. Hoy mucha de la gente está en pánico, está en shock, porque les han dicho que en Guatemala ya hay un caso que está, de una persona que está contaminada de esta enfermedad del coronavirus. Un caso. De acuerdo a los números que están dando las noticias, aproximadamente a nivel mundial, dicen que ya llegan los muertos cerca de 60,000. Así dicen algunos, 60,000. Pero si la peste bubónica mató 26 millones, no ha muerto mayor cantidad de gente en este tiempo. Pero la gente que desconoce de las escrituras está diciendo que ya estamos en el periodo de la gran tribulación por esto del coronavirus. Cuando no se asemeja en nada, por lo menos a la peste bubónica. La ignorancia de las escrituras hace que la gente entre en pánico y en shock y empiece a cuestionar muchas cosas. Hemos dicho, porque gente se anda diciendo ahí que ya estamos en el periodo de la gran tribulación, que es imposible que estemos en el periodo de la gran tribulación, porque una de las condiciones para entrar en ese periodo es que se firme el acuerdo de paz. El acuerdo de paz del cual habla el profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 27, dice que cuando se dé inicio a ese periodo de la paz, que está simbolizada por el jinete del caballo blanco, que va con un arco pero va sin flechas, es que va a negociar, se va a conseguir la paz por medios políticos. Entonces, va a negociar de manera que no van a haber muertos. Ahí se va a cumplir Daniel 9:27. Si hasta ahorita no se ha firmado el acuerdo de paz, es imposible que estemos en el periodo de la gran tribulación. Porque antes de que se firme ese acuerdo de paz, la iglesia tiene que ser levantada, arrebatada. ¿Por qué nosotros creemos que tiene que ser así? Bueno, si regresamos al siglo XIV, la gente pudo haber dicho, ya estamos en el periodo de la gran tribulación, porque miren, 26 millones de muertos. Pero ¿por qué nosotros podríamos estar seguros de que cuando fue ese momento, si hubiéramos vivido en esa fecha, no era el periodo de la gran tribulación? Pues básicamente porque hay señales que el Señor dejó establecidas en la Biblia que tienen que cumplirse para poder llegar a ese periodo. Si nosotros desconocemos las señales o si ignoramos las señales que el Señor está dando en su palabra, podemos ser fácilmente engañados y llevados a una situación de pánico. Pero el Señor habló de las guerras, de las pestes, habló de que el sol se iba a oscurecer, la luna, que iban a caer estrellas, y dio una serie de señales que nosotros no hemos visto que se hayan cumplido. Alguien podría decir, bueno, pero en el año tal ocurrió tal cosa, una guerra, ocurrió que hubo un gran eclipse. Pero fíjense que
el capítulo 24 de Mateo, el Señor declara abundantemente de las señales que se van a dar. Pero Lucas en el capítulo 21 nos da una señal muy importante y que esa es básica para el cumplimiento de todas las demás señales. Y el Señor dijo: cuando veáis que la higuera reverdece, erguíos porque vuestra redención está cerca. Esa señal de la higuera que reverdece es muy parecida a la señal que el Señor le da al profeta Daniel, y cuando establece la profecía de las 70 semanas, las 70 semanas tenían que empezar a contarse a partir del momento cuando se firmara la orden de restaurar Jerusalén. Esa fecha era básica para que empezaran las profecías, el cumplimiento de las profecías de Daniel. Bueno, entonces fue en época de Artajerjes, en el año más o menos 450 a.C., que este rey Artajerjes le dio la orden a Nehemías para que regresara a Jerusalén y reconstruyera la ciudad. Esas 70 semanas iban a terminar. La semana número 70, la semana número 69, iba a terminar con la muerte del Mesías. Entonces, si uno contaba desde el año 450 antes de Cristo, porque vienen en orden descendente los años, al pasar 450 años, uno podía establecer que entonces iban a ser el Mesías. Y al llegar al año 33 de Cristo, uno iba a establecer que ahí se estaba cumpliendo, terminando la semana 69, porque 450 más 33 da 483. Si usted multiplica 69 semanas por 7, le da exactamente 483. Entonces el Señor vino, se cumplieron las 69 semanas, y hoy solo tenemos pendiente una semana. Pero el Señor dice: cuando veáis que la higuera reverdece, erguíos porque vuestra redención está cerca. Y no pasará esa generación sin que acontezcan esas cosas. Entonces Israel nació como nación en 1948. De 1948